eso va esta película, de que nunca sabes a quién tienes delante, no sabéis ni a quién tenéis del lado en vuestra butaca, y eso es lo que queremos hablar, así que nada, luego os animo a que os quedéis y charlemos. Muchas gracias y disfrutad de la película. Gracias por quedaros al coloquio. Yo voy a ir presentando poco a poco a nuestro invitado y es alumno de esta casa, Pablo Maqueda, y voy a empezar haciéndole la primera pregunta mientras que os animáis vosotros a hacer alguna otra, ¿no? Y la primera pregunta que yo le quería hacer es ¿por qué esta adaptación de la obra de Paco Becerra? ¿Por qué dijiste esto? De aquí voy a sacar yo una película. Bueno, y felicitarte en primer lugar también por la película. Muchas gracias. Pues la obra a mí me dejó en shock. La obra era en 60 minutos, unidad de espacio, tiempo y lugar, el parque, ya está. De hecho era más creepy todavía porque no sabes si es policía, estás dudando constantemente de qué está pasando aquí. Todo. La obra era muy frontal, eran Antonio de la Torre y Nausicaa Bonin. De hecho, la felación en la obra, había una felación practicada y performada en mitad del escenario con el pene propio de Antonio de la Torre, y era algo que era indescriptible, pues un poco como esas performances de Angelica Lidl, por ejemplo. Y yo recuerdo la salida del teatro de todos arrastrando los pies. El tipo de cineastas que a mí me gusta, que son las que no me lo ponen fácil, es David Fincher, David Cornau, Lanthimos, que me llevan a lugares donde nunca he estado, y esa obra me llevó, y pensé mucho en Crash de Cronenberg y cómo podía ser un vehículo para poder expandirlo aún más todavía y poder seguir haciéndome preguntas sobre la desconocida. Y le propusimos a Paco poder escribir la obra conmigo y con Aisea Viana, la otra copionista, y él fue muy generoso. Le propusimos cambiar todo. Ahora en breve se edita el guión de la película con la obra, se presentaron en el Festival de Sitges y se ven las diferencias, porque Paco dijo no, el cine es un medio, el teatro es otro, vamos a retorcerlo. Y sí, la verdad que ha sido un camino, sobre todo de que para mí ha sido de descubrimiento, porque yo siempre voy como cuando hago cine para intentar dar como certidumbre al espectador, y esta película era justo lo contrario, que nunca estuvierais cómodos en la silla, que nunca supierais a dónde íbamos. Mi referencia era el cine coreano, pues Parásitos, Memories of Murder. De hecho vengo de ahora de estrenar la peli allí en Corea, imaginar la emoción de ver cómo la recibe el público allí, y sobre todo creo que era nuestro objetivo, no sé si lo hemos conseguido, pero sobre todo, y luego ya con Marta Velasco, la montadora, con ese plano final me proponía que lo alargara más y más, que te odien. Y yo, vale, mientras cumpla el objetivo, que es que tú no sabes hacia dónde vas, y si cagas, si no, pues la emoción del desconcierto era la que más yo intentaba buscar. Sí. Es una película muy inquietante, ¿no? Desde el minuto uno, y además cómo gira y cómo vuelve a girar. A ver si hay ya alguna pregunta. A ver si hablas en voz alta, a lo mejor te escuchamos. Y muchas más. Para mí era muy importante que se notara la película como de hay mucha gente que cuando hace cine como que lo oculta, sus referencias, no quiere que parezca como que no eres un autor. En mi caso, yo todo lo que hago, vengo de hacer un documental con Werner Herzog, el director alemán, y es una carta de amor a su cine, que es uno de mis maestros. Yo en mi cine casi siempre intento hacer lo que a mí me gustaría ver, y o no existe o no tengo referentes. Y en mi caso, pues yo lo que quiero con mis películas es pues descubrir a otros, llevar la trama a otros diálogos con otros cineastas, y Hitchcock tenía tantas capas, la capa del thriller, de cómo arrancamos en el thriller más clásico y se va diluyendo hacia unos territorios más lynchianos, oníricos, lo podemos llamar.
pero sobre todo me interesan mucho las referencias pop que tiene la película a nivel de cuestionamiento moral, incluso patriarcal. El hecho de la figura de Hitchcock a día de hoy no es un gran director del que poder referenciar, pues que sea un pederasta el que se siente fan de Hitchcock por cómo trataba a las mujeres, cómo tenía su relación con Alma Reville, silenciada. Me parece interesante. Lo mismo con Julio Iglesias y lo mismo como eso, epítome del macho español, ¿no? Y Lewis Carroll, obviamente, por su pasado dudoso con los menores y cómo podía esa madriguera, el conejo, pues llevarnos hacia lo oscuro, hacia lo desconocido y hacia unas claves sonoras, sobre todo, que fueran también como muy desconcertantes. Ahí trabajamos mucho con referencias a uno de mis directores favoritos, que es Jonathan Glazer. Pues si habéis visto Under the Skin o Reencarnación, pues son películas. Under the Skin es la de Scarlett Johansson, la alienígena. Pues una película que no sabes dónde agarrarte, no sabes por dónde va, no sabes si estás viendo cine experimental, si es abstracto, pues luego te llega una secuencia súper mainstream en un código muy de gran público, y entonces pues eso también nos apetecía explorarlo. No ha sido un proceso fácil, han sido casi 9 años de sacar la peli adelante precisamente por no hacer lo mismo, lo típico, y hacer un thriller al uso. Podría haber sido un camino más fácil, pero bueno, yo quería hacer la película que quería y estoy bastante orgulloso de ella, sí. En junio, nos propusieron traer la película aquí, pero era imposible. El 9 de junio ya estábamos terminando el curso, ¿no? Entonces por eso decidimos, y tratándose de un antiguo alumno que siempre hay que apoyar, decidimos traerla al principio del curso siguiente, que es en donde estamos. Comentaros sobre la película, que tiene varios premios ya del Festival de Málaga, del Festival de Barcelona también, y que tiene todavía un recorrido largo. Entonces, más preguntas. Alto y fuerte. Voy a repetir la pregunta, porque que la tenía yo esa pregunta también. ¿Cómo un cineasta joven puede contar con un actorazo de la talla de Manolo Solo? Pues no fue un proceso fácil. Manolo no es fácil, pero yo creo que también luego solo hay que verle. Y más si juntas con mi forma de trabajar con los actores, pues más todavía. A mí me gusta, si hablamos de referentes, un poco el estilo de trabajo que tiene Mike Leigh, que es en el que opina todo el mundo. Hasta el último runner del rodaje puede opinar, y si la opinión es válida, acaba en la película. Y yo trabajo así también, y en ese sentido con mis actores yo me siento la semana previa a iniciar los ensayos, ha sido como un mes y medio de ensayos. Yo no me gusta rodar muchas tomas, no paso de la tercera, porque me parece que se pierde frescura y demás. Vale, tienes que rodearte de actores buenos. Todo lo que veis es la primera toma, salvo alguna que es la segunda, por algún error de sonido. De hecho, Manolo la llamaba ella Meryl Streep. Pero sí que es verdad que para eso tienes que ensayar mucho. Entonces, la primera semana yo me siento con ellos en una mesa y se convierten en guionistas. Cambian todo, me retan, es un proceso duro para ti, que estás ya pegado al material, llevas ya 6 años, como en mi caso, con ese guión, pero de golpe y porrazo tú le abres las puertas y ellos te dicen, esto no me gusta, en lugar de decir esto lo puedo decir así, o como los actores les suele decir, lo de tirar el texto, que es en plan que no suene muy pomposo, pero es que la gracia de la obra de Becerra era que había muchos ripios, muchas respuestas que se dicen idénticas de un lado para otro. Tú no tienes 16 años, es porque aún no me conoces. Entonces, mi objetivo siempre fue equilibrarlo, que fuera muy hiperrealista, porque la referencia visual pretende ser casi documental. El primer plano de la película podía ser casi documental, así como centrado en el parque. De hecho, casi no lo etalonamos para que pudiera parecer como muy realista. Y para eso yo tengo que tener una interpretación en código realista. Entonces ahí es donde en esa semana sí que fue un proceso como muy, para mí duro, muy catártico de, oye, pero es que una vez que ya le das el testigo al actor,
es que él ya sabe más del personaje que tú. Entonces él se hace preguntas que a lo mejor tú nunca te habías hecho. Y lleva muchas veces a conflictos, pero otras veces salen muchos hallazgos. Y ahí es donde yo lo que suelo hacer es improvisar yo con ellos. Yo hay veces que me interpreto a Laia, otras veces que interpreto a Manolo, ya desde el casting. En el casting era la secuencia del rumano. Yo hacía de Manolo y pues las actrices venían. Vimos como a 100 y algo actrices hasta que ya Laia se impuso. Y ahí sí que es verdad que para mí es importante, casi como Stanislavski, yo meterme en la piel del actor y memorizar e interpretar, no con su maestría, obvio, pero sí que es verdad que ahí es donde te das cuenta de muchas cosas. Y en mi caso es ensayar mucho con un texto parecido al guión. El guión nunca se va a decir idéntico hasta el día de rodaje, porque si no luego ya llegan con vicios. Y ya llegan la manera de decir una frase en concreto ya viene viciada. Entonces, bueno, fue un proceso de un mes y medio, y sobre todo yo lo que os animo ahí es que vayáis libres de prejuicios, como que nada es un guión, como su propia palabra es una guía. De hecho, el guión nosotros pensamos que es ya nuestra película, y luego cuando llega el rodaje tienes 8000 cuestionamientos de la directora de arte, del director de foto, del sonidista, del actor, del tal. Y luego cuando ya lo has conseguido rodar, que eso es para mí lo más duro, por eso tienes que rodearte de montadores que estén en tu misma línea, que es que una vez que ruedas te vas de vacaciones y 2 meses después en la mesa de montaje todo lo que estabas apegada ya tenía mi gran plano general de ellos dos en el banco para arrancar la película, dirigido por Pablo Maqueda, un planazo, 8 años en mi cabeza, y Marta Velasco, la montadora de Almodóvar, me dice: este plano es redundante, tienes a Manolo fuera de campo, entra y luego desvelas el banco, ¿para qué lo enseñas al inicio? Y yo, ya, pero era mi plano, fuera. Entonces, eso mismo con el guión es lo que también te animo a que con los actores vayas como muy libre en ensayos. Luego ya llegará el momento en rodaje de que todo sea férreo, pero en los ensayos es que opinen, luego tú decides si lo coges o no. Y Manolo, ahí sí que se diferencia de Laia. Laia es no cuestiona mucho, es un proceso de trabajo mucho más analítico, pero Manolo hace 20.000 preguntas. Y entonces ahí es donde tienes que saber y categorizar con qué actores trabajas, porque hay que motivarles, tienen que estar contentos. Y entonces sí, fue un proceso sobre todo de muchas reuniones, reflexiones hasta el rodaje, momentos en los que tienes que ceder tú, otros en los que ceden ellos, y en ese equilibrio surge ya lo que es la dirección de actores. Yo no creo en las direcciones de engañarles o decirles una cosa para que se enfrenten al otro. Yo lo que creo es que tienen que tener como un espacio lo más libre posible de juego. Habrá momentos en los que tú tengas tu toma, ya sabes que la tienes, pero si te proponen, oye, ¿puedo hacerla de esta manera? Sí, vamos a hacerla, genial. O tú ya sabes que no la vas a meter, pero le necesitas motivar para la siguiente. Sí, pues para mí como una masterclass, porque Paco Becerra es Premio Nacional de Teatro, es uno de los referentes del teatro incómodo, que se llama cuestionamiento moral, llevarnos a tesituras morales en los que nunca hemos estado. De hecho, a nivel cinematográfico es lo que más nos gusta, que nosotros no hemos puesto nuestra opinión, que la tenemos, sobre los personajes ni sobre la película. A mí se me ha llamado machista, se me ha llamado feminista, que no puedo hacer lo que he hecho con el respeto, por respeto a las víctimas de grooming. Víctimas de grooming se me han acercado a felicitarme por no haberlo hecho de una manera social, sino entregarme a la placer del relato. Y ahí es donde creo que es lo interesante, que es que cada uno de vosotras y vosotros tenéis vuestra opinión. Y eso para nosotros era como importante, y esa fue la primera pregunta que nos hicimos ya respondiéndote con la adaptación. No vamos a ser didácticos,
La única secuencia didáctica va a ser la de las parafilias sexuales para enseñar que es una realidad y que el monstruo de Amstetten continúa recibiendo a día de hoy centenares de cartas de gente proponiéndole favores sexuales. Pero el resto va a ser un espacio muy libre, incluso en rodaje, cuando Laia me dice: ¿qué te parece si le digo, no es más fácil que meterle la polla en la boca a una niña? Y yo le dije: es que esto en cine, esa frase no se diría. Y me dice: precisamente por eso, metámosla. Y yo: venga, vale, pues va para adentro. Entonces, ese fue nuestro espíritu durante toda la adaptación, que es, tenemos el parque, tenemos un material ya desde el que podemos trabajar muy cómodos, vamos a liberarle un poco de la pomposidad del teatro, que es también, o sea, muy divertido con Paco, y me decía: es que esto es muy cinematográfico, Pablo, y yo: pues esto es muy teatral. Entonces creo como que ahí surgió un choque muy, muy bueno para hacernos preguntas, y ahí es donde llegamos a la clave, que era: vamos a todo el rato a hacernos preguntas y nunca las vamos a responder. Va a un club, ¿dónde está ese club? Está a las afueras. ¿Por qué? No lo sabemos, lo metemos. No vamos a dar ningún tipo... incluso hay gente que se piensa que son como errores de guión. Me dicen: es que ella tiene un despacho de jefa de policía. Eso no es realista, no es verosímil. Y yo: ¿por qué? ¿Tú sabes su edad? No sé, te tengo que dar mascado de toda la información. Y ahí es donde entra Isea Viana, la tercera guionista, que es ya una experta en thriller y sobre todo en thrillers más abstractos y oníricos, que es la que nos llevaba nuestro interés descriptivo y narrativo, siempre nos lo bajaba. Y siempre decía que esto no es Mulholland Drive, obvio, pero vamos a intentar meter algunos códigos para que salgas del cine haciéndote preguntas. Y ahí es donde llegamos a la conclusión de, pues, el concepto más teatral, ¿no? De anagnórisis, de cómo cambiar la perspectiva, de cómo tú estás viendo una película como Parásitos y no sabes que debajo de esa casa hay otro nivel con otros personajes, que debajo habrá otro. Y entonces llegamos a la conclusión de si el cine de Shyamalan y como esa muñeca rusa podía llevarnos a otra. Y ahí para mí como fue importante tomar esa decisión en guión de decir: una vez que ya cambie de tercio, todo lo anterior ya no vale. Puede que haya preguntas. Yo en el teatro estaba desconcertadísimo cuando ella le hace la felación y luego ya entendemos que es policía. Y dices: vale, pero entonces ¿por qué lo ha hecho? Entonces esa pregunta era el motor que nos hacía hacernos muchas preguntas, hasta el punto de incluso saltarnos esto ya es más mi curro de dirección, pero hasta el saltarme mi propia mirada de dirección, que es: ahora voy a plantar una secuencia a lo Almodóvar, para liberar un poco de tensión con las vecinas, limpiando el dragón. Incluso me interesaba también pensar la película como un caleidoscopio. Hay películas que son las que yo llamo pelis caleidoscopio, como Oldboy de Park Chan-wook, por ejemplo. Tiene como 40 tramas diferentes, pero todas están muy bien hiladas, ¿no? En este caso no, tenemos 2-3 tramas, no hay más, pero sí que a nivel guión nos hacíamos la pregunta a la hora de adaptar de cómo llevar a imágenes aquellas preguntas que nos hacíamos en el teatro. Por ejemplo, yo no paraba de decir: ¿qué haría esta mujer en su intimidad? Y entonces yo pensaba: pues a lo mejor se masturba en contenedores de basura. Entonces pues ahí surgió el hallazgo del contenedor. O la idea de lo oculto, de lo subterráneo, la tierra. Hay muchas referencias a la tierra, desde la primera maceta que sale en la casa, está la arena del gato, la casa de ella. Es como... Ese rodaje fue un momento divertido para nosotros, para la directora de arte, ¿no? Llegamos al set y veníamos de otro cover set, de rodar otra cosa, y estaba ya todo perfectamente puesto, y ese día de rodaje vino Isea, la co-guionista, y la cocina tenía pues su bayeta, su Scotch Brite, el Fairy, cosas. Dijo: todo fuera. Y ella: no, pero los atrecistas, en plan dice: pero esto no era lo que habíamos hablado. Y dice: ya, pero es que acabo de verlo y es que yo necesito una psicópata. O sea, necesito un piso franco. Es que ella lo único que hace es llegar por las noches y estar chateando con pederastas. Es lo único que le interesa, no le interesa fregar los platos. Ya habéis visto que comen en una bandeja precocinada. Entonces, todo eso
hay muchos rodajes que son muy férreos, quizá Aisha es mi mujer también, tiene confianza también para hacerlo, pero en mi caso es como, pese a que te lleva sorpresas como agradables, que en mi caso es el rodaje, que eso me lo enseñó Javier Rebollo, un director que yo admiro mucho, que es el azar intenta que se meta constantemente y fuerza situaciones de azar en rodaje constantemente, nunca tengas nada férreo. Yo lo único que tengo son como mis capturas en el iPad, que me dan con mucha seguridad de quiero el plano así y le enseño el plano pues de esta peli. Pero el resto es como que todo puede ser cambiado al segundo antes de rodar. Y eso te lo pongo como ejemplo porque en guión, cuando estábamos adaptándolo, pues como nos hacíamos preguntas de ¿y si le mostramos en el supermercado? En la obra, por ejemplo, había un monólogo muy potente de soliloquio, sale el foco de él. Es una pena no meterlo, pero bueno, ahora está rescatado en la edición que lo editamos ahora, que él dice que él le habla de La vida sigue igual de Julio Iglesias porque esa misma mañana, mientras reponía un cartón de leche podrido que estaba y lo fregaba, escuchó la canción y entonces en el despacho del jefe se veía. Y entonces ahí teníamos como el plot point de guión de por qué ha llegado ahí engorilado hablándole de Julio Iglesias. Y ahí en ese monólogo le hablaba de cómo él se restregaba fuerte todas las noches para intentar quitarse esa mierda que tiene dentro como el dragón. Es ese momento en el que muchos de vosotras y vosotros habréis pensado pobrecito, ¿no? Estoy intentando como generar empatía con un pedófilo, ¿no? Pero es que los pedófilos intentan buscar empatía constantemente. De hecho, ellos van a sesiones de terapia, saben que están enfermos, pedófilo, no pederasta, ¿vale? Yo estoy como muy obsesionado cuando escribo en no hacer lo que mi director de fotos al racar siempre me llama pato, que es en plan de, hay un pato amarillo, vemos el pato y si puede ser encima en primer plano, mejor todavía. Pues hay un tipo de cine que es muy sobreexplicativo visualmente. Entonces yo siempre que si yo puedo no hablar del pato en ningún momento y que tú en tu imagen mental pienses en él, a lo mejor no sabes ni qué de color tiene, pero yo ya tengo mi objetivo ahí, ¿no? Entonces, yo todo ese monólogo lo metaforizamos con la idea de él diciéndole si quiere una bolsa a la cliente. Entonces, en ese momento de ver a tu desconocido de confianza del supermercado, que sabes que a lo mejor tiene un lado oscuro, delincuente, monstruo, pero que nunca a lo mejor deberías de saberlo. Yo pensé mucho en ello, por ejemplo, cuando escribimos el guión, fue previo al COVID, pero a lo mejor si os acordáis, cuando íbamos a los supermercados en esa primera semana de cierre y los cajeros eran como héroes, porque estaban ahí a pie del cañón, te hacías preguntas y les mirabas de otra manera, ¿no? Y eso, obviamente le dimos la vuelta aquí desde la ficción, de cómo ver una imagen ya icónica y... Ahora estoy haciendo un curso ahora en la ECAM con la guionista de Moretti, que está dando un seminario y justo habló ayer de ello, que era lo que llamaba la imagen estereotípica para darle la vuelta. Y que si tú partías de un tópico visual y el espectador lo va viendo de otra manera, pues has cumplido tu objetivo. Y ahí es donde sí que pensamos en el cajero, pensamos en el club de sexo, de intercambio de parejas, que me han dicho muchos amigos, pero no son así los cuartos oscuros, y yo pero es que precisamente no lo hago parecido a como realmente son, porque lo que quiero es que tú estés extrañado, que llevarlo a un código en el que no estés cómodo, eso es. Sí, y eso fue la masterclass que me dio Paco escribiendo, de decir, vamos a llevar todo a un nivel de extrañamiento un poquito mayor, luego ya nos lo bajarán los financieros, las televisiones, que ese es el gran aprendizaje que he tenido yo, que a mí nadie me ha parado los pies en nada. Y ni las televisiones, ni los productores, ni las distribuidoras. Sí, Filmax en algún momento hizo alguna nota de, oye, esto si puedes bajarlo un poco, yo no, pero ya está. Pero sí que es verdad que es como la única censura que pudiéramos haber tenido sería la propia nuestra. Y por eso sentimos como un ejercicio de libertad. Lo que pasa es que han sido 9 años por el camino para tener la peli que queríamos. Un poco decir que este es el segundo
Sí, bueno, yo en mi caso tomé la decisión, no sé si acertada o no. Yo a mis alumnos doy clase en la ECAM de dirección, siempre se lo digo y esto lo comparto también, que os animo a que vayáis por ahí, que es en lugar de esperar a hacer cine con los medios adecuados, hacerlo ya mismo. Y es lo que yo he hecho hasta que he podido tener los medios. Yo he podido hacer las películas pues con mi camarita pequeña, con una webcam. Una peli anterior que hice más online que se llama Manic Pixie Dream Girl, la tenéis en Filmin, está grabada con webcams directamente y la peli pues llegó a estar en Sitges, fue una de las mejores películas del año, pero muchos medios de aquel año, y porque salió de esa necesidad de hacer, que yo intento hacer películas porque no quiero esperar. Y ahí es que os animo a que tengáis vuestros guiones caros, obviamente, pero si podéis hacer vuestros guiones que se basan en una convención de que tú puedes imaginar, pues me voy a Dogville, que es un ejemplo muy paradigmático. Tenemos una casa, pero está grabada en un hangar, pero si tú te encargas de mostrar que lo que tú estás haciendo estéticamente es potente, por ejemplo, Trash Hampers de Jamón y Corín, es una de mis pelis favoritas, que es sobre los hillbillies americanos de la América profunda, que son delincuentes, van con máscaras de ancianos, una peli rarísima, pero está grabada en High 8, la cámara que tenemos muerta en casa de nuestros abuelos, y ahí en sección oficial de Venecia, pero claro, pues hay que tener una idea. Entonces yo tomé la decisión ya desde aquí, por eso os decía, una de esas pelis, oficialmente esta es como mi segunda película según el ICA, mi anterior peli documental Dear Werner y esta, pero sería la sexta, el largometraje. La primera fue la que me hice con 20 años, que la estrené aquí, y estaba en tercero de comunicación visual, y ahí es donde tomé esa decisión, que es lo que digo, no sé si he acertado o no, que es la opción como clásica es yo me hago mi corto de 10.000, 12.000 pavos con una Alexa, todo genial, con la ayuda de la Comunidad de Madrid, soy director oficial, pero eso pues me va a llevar pues mi vía crucis de hacer cortos durante 4, 5, 6, incluso 15 años como he visto, hasta que ya se 15, yo me gradué en el 2008, sí, pues casi sí. Pues es como de realmente hacer cosas, da igual lo que sean, largos, docus, cortos. Ahora pues, yo aconsejo a mis alumnos incluso no hacer largos, hacer vídeos de 2 minutos, pero si en un vídeo de 2 minutos, siempre pongo el ejemplo de Pablo Rochat, el Instagramer, que empieza a hacer vídeos en Instagram muy locos, pero es algo único lo que hace él. Y en un año ya estaba trabajando para Adidas, Nike, Louis Vuitton, vive en Los Ángeles ahora, y solo pues de hacer pequeños vídeos. Y es como, os animo a que no hagáis lo típico. Yo siempre digo lo de la pelota, quiero ser una pelota roja en un mar de pelotas amarillas, que aunque es incómoda, llama la atención. Y esto también un poco va con esta peli, de decir, pues bueno, podíamos haber tomado la decisión de Antonio de la Torre, que fuera el protagonista, era el protagonista de la obra. No, yo quería a Manolo Solo, que... de esta casa también. Sí, verdad que fue periodista, sí. Y es como, no, yo dije, no, voy a darle a Manolo Solo su primer protagonista, siempre he visto a Manolo Solo un James Stewart moderno, un hombre apegado a la calle, a la clase obrera, pues vamos a darle un protagónico a la altura, porque Antonio de la Torre ya tiene muchos y muy buenos y en clave de thriller más todavía. Entonces yo siempre todo lo que sé intentar como darle la vuelta, pues ir un poco. ¿Tenemos preguntas? Sí, es una referencia sobre todo a la obra. Teníamos el primer plano del collar, cómo cae al suelo, cuando él se lo quita, pero ahí es donde sí que es verdad que la ayuda de una montadora te ayuda para intentar quitar capas a la película. En la obra queda obviamente explicitado porque es más puro espacio teatral. Tenemos el hombre de Vitruvio, de Leonardo da Vinci, es su collar en el cual él se lo coloca para ser Leonardo, no para ser Cecilio, es la máscara que él se coloca. La idea del hombre de Vitruvio con esos monstruos de 4 a 6 brazos, piernas, en la obra decía, nunca he sabido lo que significa. Es como
pues sí, te estás dando de guay en el primer monólogo, pero luego eres un cateto que ni siquiera te has molestado en aprender de Da Vinci, ¿no? Pero la cuestión es que era interesante jugar con la idea de el cuerpo. Yo siento la peli como muy de gesto, muy de tacto. En el cine siempre se basa, pues eso, en la imagen y en el sonido, pero la película que está tan apegada a la tierra, a lo escondido, yo siento la película como muy de tacto, y en ese sentido el collar para mí ejemplificaba precisamente eso. Hay una secuencia eliminada, que es que cuando ella llega a la comisaría tenemos ese gran revelación, ¿no? Es Poli Chantan, como en las pelis de Oriol Paulo, pues ya el siguiente plano debería ser pues ya ella de Poli enseñando tal, ¿no? Tenemos como una secuencia extrañísima en el que hay como una especie de caricia, no sabemos qué está ocurriendo, luego la están microfonando, y lo que yo grabé era a ella haciendo el hombre de Vitruvio, y hay muchas referencias de ella queriendo ser descubierta constantemente. Tenemos esa relación con esa gente que no sabemos si sabe algo, si no, si hay algo entre ellas, si ella la idolatra porque le gustaría ser como ella o no. Nos daba igual, cada uno de vosotros tendréis opiniones. Pero sí que esa idea de, hasta en la clase de parafilias, acaba con su parafilia proyectada en su cara, diciéndoselo a sus compañeros. Es una manera también de tratar las parafilias como una autolesión, o incluso casi, yo la siento muy cercana a la película La pianista de Haneke, que trata el tema del masoquismo, y cómo tú te sientes como parafílico a veces muy culpable, porque no tienes narrativas que expliquen tu mundo. Una de las cosas más locas que nos han dado en la película es que ha habido parafílicos sexuales que nos han escrito y nos han agradecido la película porque al fin tienen un referente en el que poder sentirse cercanos. No sé si es bueno o es malo, depende de qué parafilias. Pero sí que es verdad que la investigación del collar nos parecía como interesante para igualarles. Ahí sí que nos entramos ya a un nivel moral delicado. Hay gente que se siente muy violentada, sobre todo con la frase que fue petición de Laia segundos antes de rodar, que es la de yo intento entenderte a ti, tú intenta entenderme tú a mí también. Eso es cuando una actriz ha hecho tal trabajo de introspección que habla ya como la desconocida. Y entonces ahí es donde la idea del collar de Manolo, que luego a nivel de narrativa de guión es como muy básico, ¿no? Ha caído al suelo, pues quizá está ahí enterrado. Digo quizá porque tampoco lo explicitamos. Pero la idea es que nos parecía interesante cómo ese collar podía simbolizar muchas cosas. Hay que tener mucho cuidado con el simbolismo en el cine, porque Old Boy, por ejemplo, tiene muchísima carga simbólica. Yo creo que esta película tiene mucha, ya también la desquité ya el montaje, había más todavía. Pero es también un poco el estilo que tú tengas. Yo al menos que a mí no me sale otra cosa. Cuando escribo intento que las imágenes simbolicen cosas de la trama y de lo que el espectador pueda sentir. Y ahí el hombre de Vitruvio era muy potente. Es una secuencia que lamentablemente ya se cayó porque creo que llevaba a la película otra narrativa. Prefería desconcertaros, pero teníais a Laia de espaldas, desnuda, haciendo el hombre de Vitruvio, y delante de ella a 10 policías. Y hay una segunda capa que